Muy bien, gente, bienvenidos y bienvenidas al segundo video. Hemos visto que la lógica le está interesando mucho más que los hechos efectivos, lo que es posible, o sea, los hechos posibles, los estados posibles del universo, los estados imposibles y los estados necesarios. Entonces, llegamos a una primera conclusión con respecto a qué cosa del universo es lo que le interesa a la lógica. Y acerca del universo, lo que le interesa investigar es cuáles y cómo son los estados posibles, imposibles o necesarios del universo. Es decir, cuáles y cómo son los hechos que son posibles, imposibles o necesarios. Ya hemos probado que hay hechos así, como los que hemos mencionado acá. Hay hechos posibles o estados posibles del universo, hay estados o hechos imposibles y hay otros que son necesarios. Entonces, la pregunta ahora es, ¿de qué depende que existan estos hechos imposibles, necesarios y posibles? La primera respuesta es el pensamiento humano. Quizás son los límites del pensamiento lo que nos dice, ok, hasta aquí ya lo posible y hasta aquí ya y aquí comienza lo imposible, ¿no? Además hay ciertas cosas que son necesarias. Pero hay otra respuesta que la lógica investigó y fue una investigación bastante fructífera. No porque por ahí estuviera la respuesta, sino porque se va a descubrir que hay un parecido muy, muy, muy estrecho entre lo que son los hechos en el universo y lo que son las oraciones en el lenguaje. Entonces, vamos a ver o explorar una segunda hipótesis de respuesta antes de volver a la del pensamiento humano. Y es, quizás depende los hechos posibles, imposibles y necesarios de cómo está programado nuestro lenguaje. Quizás son trucos del lenguaje el que ciertas oraciones que expresan estos hechos expresen oraciones que parecen imposibles de ser falsas, o sea, necesariamente, estas imposibles de ser falsas, necesariamente verdaderas, o estas que son imposibles de ser verdaderas, es decir, necesariamente falsas. Quizás es un tema de oraciones y quizás no es un tema de hechos, de estados del mundo. Vamos a ver si es que tiene que ver con el lenguaje. Y es interesante ver que, así como el universo está estructurado como un conjunto de hechos que están relacionados entre ellos de ciertas formas, um, el lenguaje también tiene unidades, como átomos, que conforman lo que sea que se llama lenguaje. Y esos átomos son las oraciones, como los átomos del universo son los hechos. Las oraciones, ¿qué son? Secuencias de símbolos con sentido en un lenguaje. Es decir, son símbolos que están organizados uno tras otro, pero de tal manera que hacen sentido al usuario que la codifica la oración, la construye, y también a quien la decodifica, es decir, la persona a quien está destinada la oración, quien la escucha o quien la lee. Las oraciones entonces son comunicables a otros hablantes dentro del mismo lenguaje. Esa es una característica propia de las oraciones. Y por lo tanto también propia de todo lo que se puede hacer con el lenguaje o lo que sea el lenguaje. Cualquier hablante entonces puede codificar y decodificar esas secuencias de símbolos. Ok, ahora hablemos de un tipo particular de secuencias de símbolos o de oraciones, que son las que le interesan a la lógica, porque el lenguaje nos permite crear diferentes tipos de oraciones para hacer diferentes tipos de cosas con el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, hacer preguntas, hacer pedidos, jurar cosas, expresar sentimientos o emociones, pero exclamarlas, digamos, el universo, ¿no? Um, y no nos interesan todas esas en el estudio de lógica, sino nos interesan solamente aquellas que tienen que ver con la expresión de hechos o de estados del universo. Entonces, estas son las que se llaman en lingüística oraciones declarativas. Son oraciones que expresan unidades de información y vamos a especificar qué cosa es una unidad de información más adelante. Tiene que ver con las creencias o es una creencia. Y en segundo lugar, son oraciones que pueden calificarse como verdaderas o falsas. Es decir, nos podemos hacer la pregunta sobre esas oraciones si son verdaderas o falsas. Por ejemplo, hablemos de la oración la nieve es blanca. La nieve es blanca es una oración sobre la cual puedo preguntarme si es verdadera o falsa. Es decir, puedo hacerme la pregunta y esa pregunta va a tener sentido. Esta es la pregunta. ¿Es verdad que la nieve es blanca? A esa pregunta se puede responder sí o no. La pregunta hace sentido. La entendemos como hablantes del español. Por lo tanto, esa oración, la nieve es blanca, es una oración declarativa. Entonces, de eso se deriva un criterio de verdad. Digo, un criterio para determinar
si es que una oración es declarativa o no. Es decir, es un criterio para evaluar cualquier secuencia de símbolos en un lenguaje y determinar si es una oración declarativa o es cualquier otro tipo de expresión. Así, por ejemplo, María Laura va a probarse que no es una oración declarativa evaluándose según este criterio. Lo que tengo que colocar aquí dentro de estas comillas es la oración o secuencia de símbolos que quiero evaluar. En este caso, María Laura. María Laura, la pongo entre comillas y estoy hablando entonces de esta expresión, ¿no? Es una oración declarativa si y solo si es posible formular la siguiente pregunta. ¿Es verdad que María Laura? Y esa pregunta, ¿es verdad que María Laura? No es algo que pueda formular porque no tiene sentido, ¿no? O en todo caso, se formula sin sentido. Es una formulación vacua. Entonces no es una oración declarativa. Lo mismo con haz tu tarea. Haz tu tarea, la pongo ahí y digo, es una oración declarativa si y solo si es posible formular la siguiente pregunta. ¿Es verdad que haz tu tarea? Nuevamente, esa pregunta no tiene sentido en nuestro lenguaje. Por lo tanto, esa oración, haz tu tarea, no es declarativa. En cambio, Pablo Guerrero es peruano y César Vallejo es argentino son oraciones declarativas, porque ambas, al igual que La nieve es blanca, hacen sentido al hacernos la pregunta, ¿es verdad que Pablo Guerrero es peruano? Sí, hace sentido. ¿Es verdad que César Vallejo es argentino? Es una pregunta que también hace sentido. Las respuestas pueden ser sí o no a esas preguntas, pero las preguntas hacen sentido. Veamos entonces qué son las unidades de información sobre las cuales hablan o que expresan las oraciones declarativas. Son creencias o proposiciones. Así de básicas las vamos a tomar. Creencias creo que es el término más preciso. Cuando hablamos entonces de ellas, hablamos de objetos. No quiero definirlos porque no es un curso de filosofía, pero vamos a hablar de ciertos objetos que suelen calificarse como objetos del pensamiento, ¿no? Las creencias son objetos del pensamiento, que son expresables con oraciones declarativas. Esa es su característica, y solamente en ese sentido nos interesan. Se las puede calificar como correctas o incorrectas. Si es que la oración declarativa que expresa esa creencia es verdadera, es porque la creencia es correcta. Si es que la oración declarativa que expresa esa creencia es falsa, es porque la creencia es incorrecta. Y además, como estamos hablando de objetos del pensamiento que son expresables por oraciones, son también unidades de información que son comunicables a cualquier hablante de lenguaje. Entonces, el uso del lenguaje a través de oraciones declarativas parece que nos sirve, de alguna manera, para transmitir este tipo de unidades de información y creencias entre los usuarios de un lenguaje, ¿no? Entonces estamos hablando de ese tipo de oraciones del lenguaje que nos interesan, las que nos sirven para transmitir unidades de información o creencias. Ahora, en segundo lugar, nos importa qué cosa es la verdad, porque es lo que se predica de ese tipo de oraciones que nos interesan, que son las oraciones declarativas. Vamos a definirla nuevamente en términos sencillos como una propiedad atribuible a las oraciones declarativas. Una definición así de sencilla. Ahora preguntémonos, ¿qué tipo de propiedad es esta llamada verdad? Y para eso va a haber dos respuestas. Una de ellas no le va a interesar a la lógica, pero es importante diferenciarla del segundo sentido de verdad que sí le interesa a la lógica. Primer sentido en el cual se habla de verdad, como valor efectivo de verdad. Hay oraciones que son efectivamente verdaderas o efectivamente falsas. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, Paolo Guerrero es peruano. Es una oración efectivamente verdadera, porque Paolo Guerrero es peruano. César Vallejo es argentino. Es una oración más bien efectivamente falsa, porque sabemos que César Vallejo no es argentino. Entonces estamos viendo que esta pregunta sobre el valor efectivo de verdad tiene que ver con el hecho efectivo del mundo o del universo. Hay un paralelo. Cuando hablamos de hechos o estados efectivos del universo, también cuando hablamos de sus oraciones que las expresan, estamos hablando de valores efectivos de verdad. Esas oraciones son efectivamente verdaderas si es que son hechos efectivos en el mundo, y son oraciones efectivamente falsas si es que son hechos efectivamente falsos en el mundo, ¿no? O si más bien no son hechos en el mundo, esa es otra manera de decirlo. Un criterio para definir la verdad efectiva sería tomar la oración que quiero analizar y ponerla aquí, en P, igual que en el anterior ejemplo. Y decir, por ejemplo, Paolo Guerrero es peruano es efectivamente verdadera si y solo si es un hecho de este universo que P. Y ahí se codifica esta relación entre los hechos y las oraciones declarativas a través del concepto de verdad, ¿no? Y como que Paolo Guerrero es peruano es un hecho en este universo, entonces digo que es una verdad efectiva
la oración que dice Paolo Guerrero es peruano. Y como César Vallejo es argentino, no es un hecho en este universo, entonces digo que esa oración es efectivamente falsa. Pero este segundo sentido, de verdad, es el que le interesa a la lógica. Y evidentemente, como estarán esperando, esto tiene que ver con los estados posibles del universo y con los hechos posibles, ¿no? Que eran los que les interesaban a la lógica. Por eso esto está con rojo también. Valor posible de verdad. Hay oraciones que pueden ser verdaderas o falsas y hay otras que no pueden ser verdaderas o falsas. Vamos a ver que entonces también va a haber un criterio de verdad posible. Vamos a ver algunos ejemplos primero de oraciones que pueden ser verdaderas o falsas y otras que no pueden ser verdaderas o falsas. Primero veamos las que pueden serlo. Paolo Guerrero es peruano es una oración que puede ser verdadera, ¿sí? Porque también habíamos pensado que era un hecho posible. Ahora, que Paolo Guerrero no es peruano, que Paolo Guerrero es peruano, también puede ser falsa. No es un hecho necesario que Paolo Guerrero sea peruano, igual que no es una verdad necesaria que Paolo Guerrero, la oración Paolo Guerrero es peruano. Entonces esa oración puede ser falsa. César Vallejo es argentino, es una oración que puede ser verdadera. César Vallejo es argentino, es una oración que puede ser falsa también. Un criterio para hablar de la verdad posible es el siguiente. Tomar la oración y decir, por ejemplo, la nieve es blanca, veamos, la nieve es blanca puede ser verdadera si solo si es un hecho posible en nuestra mente que efectivamente es un hecho posible en nuestra mente que la nieve es blanca, además efectivamente lo es, trivialmente es una cosa extra, no nos interesa, pero es posible pensarlo, entonces la nieve es blanca puede ser verdadera. Eso es el criterio básico de la posibilidad de ser verdadera de una oración. Pero aquí vienen los conceptos interesantes para la lógica. César Vallejo es argentino y no es argentino es una oración muy interesante, porque es una oración que no puede ser verdadera. Entonces existen oraciones que son necesariamente falsas, como César Vallejo es argentino y no es argentino, o la nieve es blanca y la nieve no es blanca, o Pablo Guerrero es peruano y no es peruano. Existen oraciones necesariamente falsas, tan necesariamente falsas como 1 más 1 es 3. Y eso es una ley lógica, la que nos hace pensar que eso es necesariamente falso. Igual que lo que nos hace pensar que esa suma que da 3 es necesariamente falsa. Y también vamos a ver oraciones como esta. No sucede que César Vallejo es poeta y no poeta. Y esa oración no puede ser falsa, sino que tiene que ser necesariamente verdadera. Y esa les dejo de tarea que la piensen un poco. Y tiene que ser tan necesariamente verdadera como x más x más x es igual a 3. Aquí viene un ejercicio personal que quiero que lo hagan mientras están viendo el video. Paren el video ahora y sigan estas indicaciones. Dense unos minutos para pensar un poco y sacar algunas conclusiones, pensando entre una comparación entre las diapositivas 7, 8 y 16 y 17. Piensen en qué se parecen los hechos a las oraciones declarativas. Eso es lo que ya hemos sugerido hace un rato. Cuando ya hayan pensado, vuelvan acá. O mejor, vayan al siguiente video porque ya se está acabando este. ¿Ok? Nos vemos ahí y ese sí va a ser el último, lo prometo.